¿Por qué Dios no destruye a Satanás y los demonios de una vez por todas? Hoy hablaremos de uno de los misterios de la vida cristiana y una de las preguntas más frecuentes de los ateos. Esta pregunta es: ¿por qué el Todopoderoso no acaba de una vez por todas con Satanás y sus males? Por supuesto que Dios es capaz de hacer esto, pero ¿por qué entonces no lo hace? En primer lugar, Dios no destruye nada ni a nadie, porque Él es creación y no destrucción. Dios no destruiría lo que creó. En segundo lugar, Dios no destruirá a Satanás, sino que lo castigará al final de los tiempos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano Cheser Nancova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema, hermano. Nuestro tema es: ¿por qué Dios no mató al diablo? Es una pregunta que todo el mundo se hace y yo te lo voy a responder aquí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia a través de este video, a través de estas palabras. Usted también tiene la palabra y puede comentar por este lugar. Amén. Quédese hasta el final para que entienda lo que Dios va a revelar en esta noche. Cristo te ama y quiere salvarte. Quiere salvar a tu familia, quiere salvar tu matrimonio. Amén, amado. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como estos. Amén, amado. ¿Por qué Dios no mató al diablo, amado? Esa es una pregunta que toda persona se hace. Las personas que no conocen a Dios dicen: ¿por qué Dios no mató al diablo? Que el diablo anda haciendo y deshaciendo por la vida. Amado, hasta nosotros los cristianos vemos al diablo hasta en la sopa. Vemos al diablo en la casa, vemos al diablo bajo la cama, vemos al diablo en la Biblia, vemos al diablo en la iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero escucha lo que la Biblia dice, amados hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber, al diablo. Amados, nosotros sabemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, la Biblia es clara. La Biblia dice que es enemigo de nuestras almas. Y si nosotros siendo hombres, nosotros siendo personas, nosotros no dejaríamos a nuestros hijos en una casa con una persona que sea un violador. Nosotros no dejaríamos a cuidar nuestros hijos una persona que nosotros no conozcamos. Ahora, cuando yo digo que Dios permite que nosotros estemos con el diablo por aquí, el diablo por allá, entonces quiere decir que nosotros somos más buenos que Dios. De ninguna manera. Entonces nosotros debemos entender bíblicamente por qué es que Dios no mató al diablo. Amado, y si tú ves a la luz de la palabra, si tú ves y entiendes que la palabra de Dios es la que tiene la razón y no nosotros, tú no tuviese con la mente que tiene hoy. Tu mente fuera mudada en una atmósfera mayor de lo que debería estar hoy. Amado, ¿por qué? Porque aquí dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, así también Él participó. ¿Él quién? Cristo. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Ahora, si nosotros decimos que el diablo está vivo y está haciendo y deshaciendo, quiere decir que Cristo falló. Y si Cristo falló, el sacrificio que hizo por nosotros, todavía nosotros estamos en pecado. Amado, y es muy importante nosotros entender esto, porque a veces nosotros decimos cosas sin entendimiento. La Biblia dice, escúchame, dame tu opinión, envía un versículo aquí en la cajita de comentarios. La Biblia dice que Él participó de lo mismo para destruir. Ahora, si yo digo que no destruyó, yo estoy diciendo que la palabra de Dios es mentirosa. Si yo estoy diciendo que el diablo está vivo hasta ahora y está haciendo y deshaciendo, entonces Cristo falló y que la Biblia es mentirosa. Yo tengo que tener mucho cuidado, amados hermanos. Nosotros en la iglesia estamos más pendientes que el diablo que de nosotros mismos. Y yo creo que el ser más peligroso en este planeta Tierra somos nosotros los seres humanos. Acuérdate, en el principio, en el libro de Génesis, la Biblia dice que iba a destruir el hombre porque ciertamente él era carne y su pensamiento iba de continuo hacia el mar. La pregunta que yo hago: si yo iba a destruir el enemigo, ¿no lo hubiese destruido de una vez ahí? Porque es que Dios trata de destruir la raza humana para apagar los pecados y las maldades que se estaban practicando en el principio. Con el diluvio, Dios acabó con casi toda la humanidad, que Dios le estaba hablando a través de Noé, que se salvasen, que viniesen a los caminos de Dios. Entonces tú tienes que entender que el diablo está destruido.
Cristo lo destruyó. Y si tú no llegas a los caminos de Dios, y si tú no te emparejas bien en los caminos de Dios, no es culpa del diablo, es decisión tuya. Sí, amado, es decisión tuya. Quien no ora, quien no se afirma con Dios, quien no anda en una santidad, no es culpa del diablo. Y no es que yo lo esté defendiendo. Yo estoy hablando de acuerdo con el texto bíblico. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, que él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir ¿a quién? El que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Lo destruyó o no lo destruyó? Sí, amado, lo destruyó. Entonces yo no puedo estar hoy culpando al diablo de todo lo que acontece, porque a veces decisiones de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con esto. Mira aquí que dice Juan también, capítulo 3, versículo 8. El que practica, en aquel tiempo Juan decía así, el que practica el pecado es del diablo. Lea su Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto el Hijo de Dios se manifestó. Para eso el Hijo de Dios se manifestó. ¿Para qué? Vamos a preguntarle a la Biblia. Para deshacer las obras del diablo. Entonces, el escritor a los Hebreos, él dice claramente que Cristo participó de sangre y carne. Dios participó de sangre y carne para destruir. Entonces, quiere decir que el diablo está destruido. El diablo está destruido. Cristo lo destruyó. Entonces, quien le da poder somos nosotros. Quien le da autoridad somos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre lo vemos en la iglesia, lo vemos en la casa, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la sopa, lo vemos en distintas partes. Entonces nosotros somos los que le damos poder. Yo no veo a los discípulos de esa manera, como hoy muchos de nosotros a veces estamos. Amado, y nosotros debemos tener mucho cuidado. La Biblia, escúchame, la Biblia dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir. Si tú apruebas que el diablo está vivo y está haciendo y deshaciendo hoy, ¿qué dice ese versículo? ¿Qué significa ese versículo? ¿Cristo destruyó el que tenía el imperio de la muerte? ¿Sí o no? Ahí dejo esa palabra para usted, para que comente aquí en la cajita de comentarios, amados hermanos. Porque yo puedo pensar lo que está aquí escrito. Yo puedo dar la interpretación que está aquí escrita. Literalmente destruyó. Aquí la Biblia dice destruyó. ¿Está entendiendo? La Biblia dice aquí destruyó. Él está destruido. Está vencido. Amén. Mira cómo dice el 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El 8 dice, el que peca o el que practica el pecado es del diablo. Entonces, practicar el pecado, el que practica el pecado, decía Juan en su tiempo, el que practica el pecado ya es del diablo. Ahora, para esto se manifestó ¿quién? Cristo. ¿Para quitar qué? Para vencer a aquel que hacía a la gente pecar. Entonces, el que nace de nuevo no puede estar culpando a otro. Por eso que la Biblia dice, el que tiene la simiente de Dios, el que es de Dios, no anda pecando ni practicando el pecado. No anda en adulterio, no anda calumniando, no anda robando, no anda falseando, no anda mintiendo mentiras. Amado, anda hablando verdades. Y si anda hablando verdades, entonces es una persona que anda en la verdad y no en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo se manifestó para eso. Para eso Cristo murió, para que tú y yo seamos salvos. Y el que tiene la simiente de Dios, dice la Biblia, él no peca porque es nacido de Dios. El versículo 10 dice, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escúchame, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuáles? Dice, todo el que peca, todo el que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pronto. El que no hace justicia, ya dice, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Es del diablo. Pero aquí la Biblia está diciendo que está destruido. Ya Juan en el versículo 10 no habla más de él. Habla ahora de los hijos, de aquellos que no son de Dios, de aquellos que no tienen la simiente de Dios, de aquellos que no hablan verdades. Es por eso que el predica tiene que predicar verdad. El que habla la palabra de Dios tiene que hablar palabra de verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.